Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días. Las cosas de la edad y, bueno, nos vamos convirtiendo en segatones y para algunas cosas es imprescindible tener las gafas para ver con claridad. En más de una ocasión se la recomendaría a este Gobierno y a su consejería, señor. Hablamos una vez más, y no va a ser la última, de educación infantil 03. Yo cada vez que meto una iniciativa de este tipo, son numerosos los diputados y diputadas, pero otra vez, ¿vas a meter algo sobre educación infantil 0-3 años? Pues sí. Y me temo mucho que lo vamos a seguir haciendo durante algún tiempo más. Porque estamos hablando, sin duda, de la gran asignatura pendiente en materia educativa de este Gobierno y del anterior Gobierno también, porque fue el responsable de retirar, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones, las aportaciones, escasas por cierto, que se hacían para sostener el sistema público de calidad educativo en materia de 0-3 años. Y como hemos denunciado, hubo un momento en que, tomando esa decisión, dejó solo ayuntamientos y familias en esa etapa educativa. Pero llegó el nuevo Gobierno y en esa forma repetida tantas veces de hacer las cosas distintas, pues resulta que no. Que en esto pues ha continuado haciendo las cosas exactamente igual. Y en el presupuesto de 2016 y en el presupuesto de 2017 volvíamos a contar nuevamente con 0 euros para apoyar a ayuntamientos y familias en un proceso, en una etapa educativa absolutamente fundamental. Por tanto, para nosotros, en esta etapa nueva, en materia educativa, este es el gran fracaso de este Gobierno. Y, señora consejera, es el gran fracaso de su consejería. No hemos tenido reparos en reconocerle algún éxito, por supuesto. Por ejemplo, entiendo que están haciendo una labor muy buena, con una muy buena orientación en materia de formación profesional. Pero hoy no hablamos de formación profesional. Hoy hablamos de educación infantil 0-3 años. Y en eso, señora consejera, le puedo garantizar, al menos desde nuestra opinión, desde la opinión de Nueva Canaria, que es la gran asignatura pendiente y el gran fracaso de su consejería a día de hoy. Voy a hacer también aquí el recorrido histórico-artístico de cómo ha ido produciéndose en los últimos 3 meses exclusivamente, cuando hablamos de financiación, y el por qué solicité yo esta comparecencia, que lo hice en el mes de noviembre. ¿Y sabe por qué lo hice? Lo hemos comentado en alguna ocasión, porque la FECAN, esa que también todos respetamos, cuando nos interesa, pero cuando no nos interesa no lo hacemos, solicitaba en aquel momento a la consejería recuperar la financiación a las escuelas infantiles en el presupuesto del año 2017. Vimos cómo en el borrador del anteproyecto de ley no aparecía ni un solo euro a escuelas infantiles, incumpliendo lo que se planteaba desde la FECAM. Vimos cómo logramos, a través de una enmienda de Nueva Canarias, incorporar a través de la ponencia de presupuesto concreto a las partidas del FEDECAN 80 millones de euros a servicios públicos. En concreto 12 a educación y de esos 12, 5 para recuperar las partidas a educación infantil 0-3 años. Por cierto, cuando logramos esto, lo digo porque algunos o algunas se rajan la vestidura cuando suben a este estrado, e incluso llegan a decir que insultamos a cabildos cuando planteamos que algunos no van a ser capaces de gastar todo el dinero comprometido. Y lo reitero, no van a ser capaces. Esto no significa hablar de la incapacidad como insulto, sino como capacidad de gestión en un momento determinado cuando llegan algunos recursos. Y veremos tiempo al tiempo. Por cierto, no fui capaz de escuchar ni un solo reproche a algún dirigente de su partido cuando de manera democrática en este Parlamento conseguimos cambiar el destino del FEDECAN en esos 80 millones de euros e incluso llegó a decir, por ejemplo, y eso sí es un insulto a la democracia, que eso era un golpe de Estado a las instituciones. Pero como eso ya quedó atrás, cuando logramos incorporar el dinero, esos 5 millones en el presupuesto volvimos a perder de manera legítima. Esa es la democracia. Y se consiguió que ese dinero se volviera a destinar a hacer asfalto, farolas y parques. Por tanto, este Gobierno y esta consejería es responsable de la situación de la educación infantil 0-3 años. Y hablaremos un poco de eso en la segunda parte. Pero sobre todo, y poniendo en evidencia esto y exigiendo al Gobierno que de una vez por todas recupere ese dinero, yo voy a intentar en esta comparecencia aportar un elemento nuevo. Tenemos enfrente el Pacto Social y Político por la Educación. En breve, a nivel estatal, y fruto de ese pacto, si todo sale bien, podríamos tener una ley de consenso. Y ahí es donde yo hago un llamamiento a todo el Parlamento para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo y desde aquí lanzar un mensaje en muchas cuestiones. Nueva Canaria lo hará, pero al menos en esta materia, de exigir una educación infantil 0-3 años universal y gratuita en todo el Estado y obviamente en Canarias.
Y sé que tiene que ser allí, por ley y además por financiación, porque Canarias no podría asumirlo. Gracias, señor Campos. Para su primera intervención, señora consejera de Educación y Universidades. Buenos días, señorías. Buenos días a todos. Le agradezco, señor Campos, la oferta de las gafas. Creo que me las ofrecía. No se oye muy bien a veces desde el escaño, pero yo tengo las mías y bueno, en este caso aquí la mayoría de las veces no las necesito, pero le agradezco su oferta. Señoría, usted terminó su intervención contestando a la cuestión que usted mismo plantea. La asignatura, la educación infantil es una asignatura pendiente, pero si es una asignatura pendiente es del propio Estado, que regula la educación infantil en dos ciclos. Uno de ellos, que es el que tenemos asumido, el de 3 a 6, no es obligatorio, pero sí es gratuito y por eso los niños de 3 a 6 años están escolarizados. Y la etapa de 0 a 3 ni es gratuita ni es obligatoria. Por lo tanto, más allá de lo que reconozcamos y de lo que todos estemos de acuerdo, que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, en que todos estamos de acuerdo de que es una etapa fundamental y que es una etapa educativa porque lo reconoce la ley, otra cosa es cómo afrontamos y qué instituciones tienen que afrontar y qué competencias. Por lo tanto, ha terminado usted perfectamente. Hay que plantear una batalla a nivel de Estado. Cuando el Estado plantee que la educación infantil es obligatoria y es gratuita, tendremos que poner y que ponga los recursos, evidentemente. Muy bien. Como sabe, la configuración actual de la educación infantil en todo el Estado deriva de la LOE, que definió un modelo que apostaba por adelantar con carácter general la edad de escolarización del alumnado con el argumento de lograr así un sistema más exitoso y con menores tasas de abandono. Un argumento que, por cierto, recoge la propia ley canaria no universitaria y que no cuestionamos, sino todo lo contrario. Por eso, señoría, trabajamos en el cumplimiento de nuestra competencia legal, que es la planificación y la promoción de nuevas plazas de educación infantil, de manera que se vaya incrementando de forma progresiva la oferta a disposición de las familias para esta etapa de la educación, que aún siendo importante en todas las normativas, desde la estatal a la autonómica, repito, se sigue considerando no obligatoria y no gratuita. Y como en todo trabajo serio, señoría, lo primero que hemos de hacer es conocer el grado de implantación de la enseñanza que queremos promover, saber cuál es su distribución geográfica y dónde debemos fomentar un crecimiento de plazas. Incluso debemos evaluar dónde existe un exceso de oferta para educación de 0 a 3 años. Por lo tanto, no queda más que remitirnos a alguna cifra oficial, por ejemplo, el padrón del año 2015. Según los datos del Instituto Canario de Estadística, la población empadronada de 0, 1 y 2 años, que es la que compone el primer ciclo de educación infantil, era de 48.337 posibles alumnos y alumnas. Para atender a esta demanda, contamos en las islas en estos momentos con 12.580 plazas, que están abiertas, operativas y a disposición de las familias para la atención de niñas y niños de 0 a 3 años. Si atendemos a estas cifras y a expensas de conocer el dato oficial de población del 2016, la cobertura actual de escuelas infantiles en las islas es del 26%. Es decir, que hay más de una plaza abierta por cada 4 menores. Por lo tanto, hemos de tener claro que no existe una situación de desasistencia total a este colectivo. Es una situación mejorable, por supuesto, como todas en educación. Es una materia en la que trabajamos, pero en la que no podemos ser alarmistas y transmitir la imagen de que no existe atención a esta etapa en Canarias. El Plan Sectorial de Escuelas Infantiles de Canarias del año 2006
basándose en recomendaciones europeas, fijó el número de plazas mínimo para dar respuesta a las necesidades de la sociedad en un 20% de la población objetivo. Por otra parte, el informe de la Unión Europea de mayo del 2013 sobre la actualización de la Estrategia 2020, aprobada en Barcelona, habla de un objetivo del 33%, pero en todo momento se refiere a plazas de guardería, incluso llega a hablar de clubes infantiles. Y todo porque las referencias al respecto se han generado en la Unión desde el punto de vista asistencial, para menores de 3 años y sobre todo con el fin de conciliar la vida laboral y personal. De hecho, en el informe 2013 llega a poner de ejemplo la evolución de Francia en la cobertura, cuando su sistema de cobertura se basa en los asistentes maternales, es decir, cuidadores particulares. Por otro lado, al margen de estos centros operativos, en la Consejería tenemos ya 59 solicitudes para centros de nueva creación, que estamos tramitando en estos momentos, por lo que es previsible superar en mucho ese porcentaje en poco tiempo, y eso simplemente con la actual situación. Pero es que además estamos ultimando un plan para esta etapa educativa que contendrá acciones concretas para aumentar aún más la dotación de la etapa, como la localización y puesta en marcha de inmuebles públicos vacíos que puedan ser reconvertidos o la flexibilización en lo posible de toda la normativa que permita mantener puestos de trabajo y cualificar al mayor número de trabajadores y trabajadoras al nivel que exige la normativa de escuelas infantiles. Porque no olviden, señorías, que la disposición adicional 19ª de la Ley Canaria de Educación No Universitaria, en su apartado 4, establece que el Gobierno desarrollará un plan que facilite el acceso a la titulación de los trabajadores y trabajadoras que durante años llevan impartiendo estas enseñanzas, ofertando la formación necesaria para que puedan completar los módulos profesionales precisos para obtener el título de técnico superior en educación infantil, sin que estos procesos generen inestabilidad laboral injustificada, priorizando la puesta en marcha del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales, especialmente dirigidos a las personas que han trabajado en centros de 0 a 3 años que no tienen la cualificación profesional requerida, con el objeto de garantizar la cualificación necesaria para facilitar el mantenimiento del empleo y la continuidad de los proyectos empresariales y o de emprendeduría. Y el esfuerzo por ese mantenimiento del empleo se traduce, señoría, por ejemplo, en el trabajo continuo que realiza este departamento con las personas y municipios responsables de antiguas guarderías que no han terminado su reconversión a escuelas infantiles y a las que prestamos apoyo continuo para que culminen los expedientes iniciados antes del fin de 2014, la fecha límite fijada inicialmente para iniciar esa conversión. Es el caso, por ejemplo, de 20 centros municipales que se vieron afectados por la Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas del 2013 y el endurecimiento de los informes y condiciones exigidas para mantener esta actividad. Con ellas colaboramos activamente con la expedición de informes justificativos de que no existe duplicidad con otros servicios del entorno y en otros trámites administrativos. Desde el año 2014 hemos tenido que cerrar 27 expedientes cuyos promotores no pudieron llevar a buen término, 10 de ellos de conversión de antiguas guarderías. Por otro lado, mantenemos 26 centros en proceso de conversión que suman 1.556 de las plazas existentes hoy en día. Este, señorías, es uno de los aspectos en los que la Consejería colabora y trabaja codo con codo para mantener y expandir la oferta en primer ciclo de educación infantil. Otros aspectos fijados en la normativa señalan cómo debemos elaborar un mapa de educación infantil en Canarias, así como un plan para atender las necesidades de escolarización en esta etapa. 2 documentos a los que ya me he referido. Además, se establece que el Gobierno regulará la oferta de ludotecas y locales para uso infantil y asegurará el cumplimiento de la normativa vigente, de tal manera que se respeten los requisitos, programas y horarios adecuados para garantizar la idónea atención a los niños y niñas que atienden sin que ello suponga sustituir las escuelas infantiles. Y, señorías, en estas referencias a la normativa, permítanme que vuelva a remitirme una vez más a las competencias específicas que esa normativa sitúa en el ámbito de las comunidades autónomas y no solo a Canarias,
que es promover el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. En definitiva, señorías, reitero que las competencias de la materia asignada directamente a la Consejería Autonómica por la legislación vigente son las de planificación y gestión. Puede dar por descontado que esta consejería trabaja para esta y para todas las etapas educativas y que cumple con su obligación y con las competencias que la ley le atribuye. Muchas gracias. Señora consejera, señora portavoz, voy a empezar por el final de Coalición Canaria, o del Grupo Nacionalista Canario. Por supuesto que en este instante no es obligatoria y yo tampoco aspiro que la sea, ni siquiera en ese pacto del que hablaré con posterioridad. Y explicaré también por qué. Por supuesto que no es gratuita actualmente, también lo entendemos. Por eso la necesidad de ese pacto a nivel de Estado, siendo coherente y siendo conscientes de las capacidades financieras de cualquier territorio y obviamente del de Canarias. Por eso no le pedimos a la consejería que financie el 100%, no lo hemos hecho nunca. Nunca. Pero entre financiar el 100% y poner 0 euros en el presupuesto, creo que hay una ligera diferencia. Y eso sí que lo exigimos. Recuperar al menos las partidas, lo decía con anterioridad, insuficientes, más que insuficientes, pero que costaban en el presupuesto de esta comunidad hace apenas unos 5 años. Por eso nosotros en esa distribución alternativa al FEDECAN, que planteábamos hace escasamente un mes y medio, poníamos 5 millones de euros. Insuficientes, claramente insuficientes, pero que serían importantísimos para muchos ayuntamientos y para muchas familias, para desahogar las arcas municipales y para poder facilitar a algunas de ellas el que sus chicos y chicas pudieran acceder a esta educación infantil 03. Usted habla de 48.000 niños y niñas en edad escolar, en esa edad teórica de incorporación, y solo 12.000. Lo expresaba claramente doña Josefa Luzardo, 1 de cada 3. Esto demuestra una clara carencia, que no se va a solucionar solo aportando un poco de dinero por parte de la comunidad. Es un plan mucho más extenso de creación de más plazas y además en todo el territorio. Y esa es otra de las asignaturas pendientes. Contamos además con un sistema multidiverso, un sistema donde tenemos servicio público, donde no hay servicio, donde en su momento se cerraron escuelas cuando se abandonó la financiación, donde algunos además decidieron privatizar estas escuelas infantiles. Por tanto, no estamos hablando ni de la garantía del acceso en las mismas condiciones a un niño o una niña en esta tierra en función de donde se encuentra, e incluso una vez que accede, el servicio que se le presta, ya vemos la multiplicidad de factores. Por eso, por todas estas cuestiones, y nosotros vamos a seguir exigiendo que este Gobierno de Canarias, de una vez por todas, incorpore en el presupuesto las partidas que son necesarias, al menos para ayudar a familias y ayuntamientos a los que abandonaron, y no me cansaré de repetirlo, y lo haremos durante todo este año. Y si hay incorporaciones al presupuesto a través de créditos, y si vemos que hay capacidad de financiación, vamos a seguir insistiendo, porque somos conscientes además de que no es obligatorio. Lo decía con anterioridad, pero es que tampoco es obligatoria la educación 3, 4 y 5 años. Y es, afortunadamente, en este instante, gratuita y se asume. Y tampoco es obligatoria la de bachiller, y se asume al 100%. Y tampoco es obligatoria la universidad, y se asume al 100%. Pero reitero, yo no le pido para esta etapa educativa la financiación al 100%. Soy coherente y soy consciente de que no es posible. Pero reitero, una vez más, entre eso y la nada, un abismo. Por tanto, pedirle que empuje una vez más a este Gobierno, a este presidente, a la consejera de Hacienda, a que tenga en cuenta esta faceta. Y paso ya al otro elemento que yo quería abordar. Probablemente yo me hubiera centrado exclusivamente, si esta comparecencia, como yo la solicité en aquel instante, se hubiera abordado en diciembre y hubo que retirarla por consenso en el debate de presupuestos por los problemas que tuvimos, me hubiera centrado exclusivamente en la parte de financiación. Ya di antes mi opinión sobre los destinos del FEDECAN, hubiera insistido más, pero no voy a introducir ese tema nuevamente. Pero estamos en un momento distinto, y la exigencia y la reivindicación la vamos a seguir manteniendo, vamos a seguir hasta que no nos demuestre lo contrario, que es el gran fracaso en materia educativa de este Gobierno y de su consejería, pero estamos ante una nueva oportunidad.
Y ahí es donde quiero centrarme a partir de ahora. En breve se va a celebrar ese pacto social y político en materia educativa. Es una oportunidad histórica, a nivel estatal, de ponernos de acuerdo todos los partidos. Con el conjunto de la comunidad educativa sería un error no tener en cuenta eso. Por eso, el consenso social y no solo político. Y cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos del profesorado, hablamos de las familias, hablamos del alumnado. Es muchísimo más amplio que solamente la visión ideológica de hacia dónde debe de ir la educación. Es una oportunidad histórica porque si además, entendiendo el mensaje que las urnas han dado los ciudadanos en este país, en esta tierra, estamos obligados a ello. Y el resultante al final va a ser, y esperemos que sea, una nueva ley de educación con capacidad y con vocación de permanencia, más allá de quien esté o de quien vaya ganando las elecciones cada 4 años. Esa debe ser la aspiración inicial y primera de este pacto social y político en materia educativa. La primera, que derive de él una ley con vocación de continuidad, yo no sé si 12, 16, 20, 24 o 100 años, no lo sé, porque todo evoluciona, pero que el elemento fundamental no sea estrictamente el ideológico. Y eso lo conseguiremos si somos capaces de renunciar todo a alguna de nuestras posiciones iniciales. No será mi modelo educativo, probablemente no será el suyo, ni tampoco el de otras fuerzas políticas presentes en esta Cámara o no. Pero tenemos que ser capaces de consensuar un modelo educativo que de alguna manera nos represente a todos, que dé seguridad y garantía al docente cuando esté en las clases, y sobre todo a las familias y al propio alumnado, y no estén constantemente variándole todos los itinerarios, los currículum, las acciones formativas. Y dentro de ese proceso, como le decía, tendremos oportunidad, Nueva Canarias va a presentar una batería de medidas importantes de cara a este aspecto. Pero como hablamos hoy de educación infantil, en la etapa de 0-3, ese va a ser uno de los aspectos esenciales y para nosotros, iba a decir irrenunciables. Parece que si digo, vamos a ser capaces todos de ceder en algo, y luego digo que es irrenunciable, pues poca capacidad de maniobra. Un momento, señor Campos, que lo interrumpa. Pero entiendo... Disculpe un momento, señor Campos. Cierre la puerta, por favor. Continúe. Pero entiendo que en esto quizás podríamos ponernos de acuerdo absolutamente todos. Hacer de la educación infantil 0-3 algo que ya se hizo en su momento, con la de 3, 4 y 5 años, que también generó discordia, que también generó incredulidades, que también se abordó la cuestión de su obligatoriedad o voluntariedad, que también se abordó la incapacidad del sistema educativo para poder financiarla. Hoy en día, para nosotros es algo totalmente asumido, no es obligatoria, pero yo no tengo los datos, me atrevería a decir que más del 95, si no rozando el 100% de nuestros chicos y chicas están escolarizados en esa etapa. Por tanto, la propuesta de Nueva Canarias es llegar a un consenso todos los partidos que estamos en esta Cámara, en esa reunión que tendremos en breve con usted para consensuar los temas, para llevar a esa reunión sectorial, para llevarlo a ese pacto educativo y que la educación 0-3 años sea universal y gratuita. Porque somos conscientes que tiene que venir desde arriba. Porque somos conscientes que la financiación tendrá que venir también de allí. Por cierto, y vuelvo un poquito atrás, es verdad que no es obligatoria, es verdad que no es gratuita, pero es verdad que eso tampoco lo es en algunos lugares. Tampoco en el País Vasco, por ejemplo, ya este sistema está implantado desde hace tiempo. Por cierto, se imparte también dentro de los centros educativos, la etapa de 2 años. Lo fueron haciendo progresivamente, igual que lo hicimos con 3, 4 y 5, y puede ser el camino. Primero se implantó la de 5, luego la de 4, luego la de 3. Hoy en día tenemos los resultados que tenemos. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que en materia educativa somos capaces de ponernos de acuerdo. Me lo habrán escuchado decir en multitud de ocasiones. Probablemente lo más urgente, lo más necesario en este instante en materia de financiación autonómica es la sanidad. Sin duda, nosotros al menos lo tenemos clarísimo. Ustedes creo que no tanto. No voy a decir que no lo consideren importante, obviamente hay una partida enorme en el presupuesto. Pero las cuestiones se demuestran con hechos puntuales y cuando han tenido ocasión, cuando ha llegado financiación desde Madrid, ya ustedes saben a qué la han destinado y qué defensa hemos hecho nosotros y qué destino tendrían que tener. Pero si la sanidad es lo más urgente, no hay nada más estratégico que la educación. No hay nada más importante en el desarrollo de cualquier tierra que la educación. Y como nacionalista, además, le garantizo que para nosotros es un valor fundamental, incluso para la construcción nacional de este país. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Creo que llevo con 3 minutos 08, unos 3 minutos 08 segundos. Por tanto,
Ya, me acabo de dar cuenta. No voy a ocupar todo el tiempo. Vuelvo a reiterar esa necesidad de consenso, esa necesidad de llegar a un acuerdo para implantar esta educación, esta etapa educativa en Canarias y en toda España, de manera universal y gratuita. Veremos cómo se hace. Yo coincido en que no debe ser obligatoria. Los padres y madres tienen la capacidad de decidir en edades tan tempranas si acceden a un proceso de escolarización. Pero no olvidemos los 3 factores fundamentales que hay detrás de esta etapa. El primero, el pedagógico. El segundo, la oportunidad, y de hecho uno de los elementos fundamentales de detectar muchas de las carencias, déficit, que tienen muchos de nuestros niños y niñas con personal profesional en estos centros. Y el tercero, otro elemento esencial, la conciliación laboral y familiar que podría permitir y podría favorecer la implantación de este sistema. Señora consejera, termino. El gran fracaso en materia educativa de este Gobierno y de su consejería es esta etapa educativa, siendo consciente de que precisamente no estamos hablando del mejor modelo educativo de toda España, con lo cual el fracaso es doble. Le he reiterado que hay cosas que se están haciendo bien en materia educativa, lo decía con anterioridad, por ejemplo, la formación profesional. Le he reiterado que no aspiro al 100%, pero usted está obligada a recuperar y a devolver a ayuntamientos y familias algo del poco dinero que se daba con anterioridad en esta etapa. Pero lo más esencial, porque en esto yo seguiré insistiendo, lo más esencial en el día de hoy, por la proximidad de ese pacto al que nos vamos a enfrentar en poco tiempo, es llegar a muchos consensos en materia educativa, y este, desde nuestro punto de vista, debe ser uno de ellos. Espero que sea el de todos los grupos políticos que aquí estamos, que sea el del Gobierno y que la consejera esté también en esa tesitura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Campos.